Estamos ya, Rubén, en contacto con Paola Aguirre, ella es secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, con quien sin duda vamos a abordar el tema del cabildo y algunos otros temas más, pero primero lo vamos a saludar. Paola, ¿cómo está? Buenos días. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, como siempre acá. Bienvenida al programa. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Un saludo a toda la ciudadanía en toda Bolivia que nos está escuchando a través de La Razón. Paola, la primera pregunta. ¿Qué evaluación hace del cabildo? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el mensaje que se ha transmitido? ¿Qué sensaciones le ha dejado a usted? Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, siento profunda satisfacción por el hecho de que la ciudadanía cruceña ha mostrado una vez más esa vocación, esa tendencia natural de conciencia, de defender lo suyo, el hecho de poder interpelar el poder constituido ante determinaciones que la propia ciudadanía ha considerado injustas para el departamento de Santa Cruz. La convocatoria del Cabildo ha tenido un éxito rotundo, eso se ha visto traducido en la asistencia masiva de diferentes ciudadanos y presencia de sectores de la sociedad civil que han hecho que este cabildo tenga la suficiente legitimidad como para elevar hacia el gobierno central la demanda que es casi unánime en el departamento de Santa Cruz de llevar adelante un censo el primer semestre del año 2023. El cabildo tiene una trascendencia a lo largo de la historia. Santa Cruz lideró muchas luchas reivindicatorias, no solo para el departamento, sino para todo el país. Recordemos que en un cabildo, hace más de una década atrás, se consagra el modelo autonómico que luego se legaliza a través de su incorporación a la Constitución Política del Estado, lo propio con la elección de las primeras autoridades departamentales. Y ahora mismo Santa Cruz se está manifestando en rechazo y por ende en la exigencia de que el censo se lleve adelante el primer semestre del año 2023. Creo que es un mensaje claro y contundente para el gobierno de que no se trata aquí de una demanda de sectores minoritarios de la sociedad, sino que la ciudadanía cruceña es consciente de la importancia de que este censo se lleve adelante, de que los resultados se procesen a la brevedad posible y de que se puedan pues ya incorporar efectos notorios, diremos, por parte del gobierno central en relación al tema de la redistribución de recursos, a fin de poder satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos que viven en este departamento. Asambleísta, le saluda Rubén Atahuichi. El otro día, en conferencia de prensa, la directora de censos, doña Marta Oviedo, decía que no es lo mismo hacer un censo en Santa Cruz, no es lo mismo hacer un censo en La Paz, hay distintas características en cada uno de los departamentos, por eso es que precisamente no se entiende por qué Santa Cruz, en función de sus necesidades comprensibles, quiere hacer un censo en 2023, cuando por las características distintas del país hay necesidad de que el censo sea en 2024. ¿Qué criterio tiene? No, yo creo que, mire, yo soy abogada y hay una máxima en derecho que dice: nadie puede utilizar su propia torpeza a su favor. Esta es una máxima que utilizan los jueces o las autoridades cuando tienen que resolver casos en los que la parte demandante quiere utilizar su propio error en su beneficio. Esta misma máxima yo la traslado a la coyuntura del censo. Es curioso ver cómo ahora las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, del Gobierno Central, piden tiempo. Y la pregunta es, ¿a quién debe sufrir los perjuicios, los daños emergentes de algo que nosotros catalogamos como un franco incumplimiento de deberes al no realizar las acciones necesarias en el tiempo que debieron hacerse para garantizar la realización del censo el 16 de noviembre del 2022. Mire, Rubén, Antonio, he estado en diferentes escenarios hablando del censo, he tenido debates con muchas personas del movimiento al socialismo y de otros sectores, y nadie me ha podido dar respuesta a este interrogante. ¿Qué responsabilidades emergen por parte de las autoridades que incumplen con sus deberes? ¿Qué pasa si el INE no realiza tampoco las acciones para garantizar el censo del 2024? La ciudadanía tendrá que entender aquello y esperar que cuando el gobierno quiera realice su trabajo y llevar adelante el censo del 2025 o el 2026. ¿Qué garantía tienen ustedes? ¿Qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tiene Bolivia
de que Luis Arce nuevamente no borrará con el codo lo que escribió con la mano y sacar otro decreto supremo que diga, no, es que por las lluvias, por las catástrofes, por la guerra en Ucrania y con Rusia, no nos dio el tiempo tampoco para el 2024 y lo vamos a llevar adelante después. Creo que el aceptar sin mayor molestia un precedente de esta naturaleza abre la posibilidad de que los gobernantes se sientan en la libertad de incumplir con sus deberes, de incumplir la ley, sin tener ninguna sanción al respecto. ¿Y quiénes son los que sufren los perjuicios de este incumplimiento de deberes por parte del INE, que tuvo 10 años para preparar el censo y no lo hizo? Es la ciudadanía. Entonces no es un capricho de Santa Cruz. Si los del INE no hicieron su trabajo, pues que ahora trabajen a doble turno y lleven adelante el censo a la brevedad posible. Eso es lo que está pidiendo Santa Cruz. ¿Qué sería, no capricho, pero qué sería una postura irracional, por ejemplo? El decir, no, el gobierno de Luis Arce dijo 16 de noviembre del 2022 y como sea lo tiene que hacer el 16 de noviembre del 2022. Ya hay un desprendimiento, ya hay una generosidad, ya hay una muestra de racionalidad en la demanda cruceña, en el hecho de aceptar de que lamentablemente el INE no hizo su trabajo. No es posible llevar el censo del 2022 como el propio presidente Luis Arce estableció el año pasado, pero bueno, lo hagamos el primer semestre del 2023. Si el INE incurrió en incumplimiento de deberes, insisto, que redoblen esfuerzos, que trabajen a doble turno, que realmente unifiquen acciones con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, con otros sectores de la sociedad civil para agilizar esta tarea y salvar la demora en la que incurrió no la ciudadanía, sino aquellos servidores públicos que tenían bajo su responsabilidad y realizar las acciones necesarias para garantizar el censo el 2022. Entonces no puede un gobernante atribuirle su propio error a la ciudadanía y pedirle que soporten los efectos perjudiciales de un incumplimiento de deberes, sobre pretexto de que si no sucede eso, no se va a tener un censo de calidad. Fíjese usted esta torpeza. El gobierno central está culpando a Santa Cruz ante un eventual censo de poca calidad por la falta de tiempo para llevarlo adelante el primer semestre del 2023. Háganme el favor. No son los ciudadanos, ni eran los gobernadores, ni eran los alcaldes los que tenían el deber de llevar adelante las acciones necesarias para realizar un censo. Era el gobierno central. ¿Cómo puede el gobierno central endilgarle esta responsabilidad a la ciudadanía y encima molestarse de que la ciudadanía proteste porque un gobernante no cumple con su deber? Paola, vamos a coincidir y aquí lo hemos dicho reiteradamente también, que si estamos en este problema es porque alguien no hizo bien su trabajo, ¿sí? Y hay que ser directos, hay que ser claros. En esto nosotros apuntamos siempre a la labor, yo diría, ineficiente del INE durante todos estos últimos años. En eso coincidimos, estamos de acuerdo. Pero ahora es otro el escenario, Paola. Ahora evidentemente todos queremos censo, ¿quién no? Sí. No creo que haya alguien en el país que esté en contra del censo. Creo que todos estamos de acuerdo en tener un censo. La gran pregunta es, bueno, ¿y cuándo? Realmente, ¿cómo se puede hacer? En este contexto se ha planteado un diálogo para este 11 de octubre, Paola. Santa Cruz va a asistir, el comité institucional va a asistir, porque usted bien lo dice. Seguramente lo que hay que hacer ahora es unir esfuerzos, lo que hay que hacer es trabajar en conjunto para tratar de llevar el censo adelante lo antes posible. ¿Cuál va a ser la actitud de Santa Cruz y qué esperan en estos 21 días que se dio de plazo? Mire, yo discrepo en algo, ¿no? Yo creo honestamente que no ha existido una dejadez por parte del INE para no llevar adelante las acciones necesarias que hayan garantizado la realización del censo en noviembre del 2022. Yo creo que es una política partidaria del movimiento al socialismo traspolada a la esfera gubernamental, porque solo el INE y nadie más que el INE podían llevar adelante, podía hacer el trabajo necesario para garantizar el censo, porque el movimiento al socialismo no quiere censo. Si lo hace será porque evidentemente ya el conflicto social no dé para más y lo tenga que realizar sí o sí. Yo discrepo en eso. No creo que el MAS quiera censo. Yo creo que el gobierno de Luis Arce de manera deliberada aplazó el trabajo, retardó las acciones y jugó una pulseta, especialmente con Santa Cruz, para ver hasta dónde se podía llegar
para llevar adelante este censo en el mayor tiempo aplazado posible, ¿no? Por eso es de que pone esta trampita de manejar de manera tan hermética la información. Recordará usted que con Esbonco viajamos a La Paz. En La Paz nos dijeron de que el director del INE no tenía tiempo porque supuestamente, yo la tengo las cartas, felizmente tengo las cartas de descargo para mí, para que el día de mañana no sea yo la culpable de no haber reclamado el hecho de que a Santa Cruz se le quiere engañar el censo. En las cartas, ¿qué nos decía el director del INE? Discúlpenme, no tengo tiempo porque estoy trabajando con los organismos internacionales para el censo del 16 de noviembre del 2022. Hasta por escrito nos daban estas respuestas que digo, felizmente son pruebas. ¿Acaso eso no era engañar a la ciudadanía? No solamente a nosotros como representantes de la ciudadanía cruceña, sino que a la propia ciudadanía se le tomó el pelo hasta 20 días, incluso antes de que salgan los miembros del Consejo Nacional de Autonomías a decir que no había censo el 2022. Entonces yo estoy absolutamente convencida, Rubén Antonio, de que el gobierno del movimiento del socialismo no quiere censo. No se ha tratado aquí, insisto, de una actitud culposa, negligente. Ha existido un dolo deliberado de no realizar el trabajo en el tiempo suficiente para garantizar el censo este año. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de los principales motivos es de que definitivamente el gobierno del movimiento al socialismo tiene una visión ultracentralista del poder. No quiere desconcentrar recursos económicos, no quiere delegar competencia, no quiere, insisto, desconcentrar el poder a las regiones, a las provincias, a los municipios, a los departamentos, de manera tal de que mientras más aplaza el censo, más aplaza esa desconcentración de recursos que el movimiento social, que caracteriza al movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, el ultracentralismo. Dos, el gobierno del movimiento al socialismo no quiere censo porque de realizarse un censo, las proyecciones poblacionales emergentes de las propias estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Estadística dan cuenta de que Santa Cruz sería el departamento más poblado del país. Y aunque no le gusta el movimiento al socialismo, lo cierto es que Santa Cruz es bastión de la oposición, ¿no? O sea, salvo el caballo de Troya de Johnny Fernández, con el movimiento, con ese contubernio con el que entró el movimiento al socialismo, el MAS nunca ha podido ganar aquí elecciones ni departamentales ni municipales de capital, ¿no? Del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces el gobierno del movimiento al socialismo no es tonto, pues no sabe de que mientras los resultados del censo se anticipen, anticipadas también estarán los escaños para los diputados y senadores que tienen presencia en el Parlamento Nacional en representación de Santa Cruz. Otros analistas políticos también decían de que los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda podrían develar las inconsistencias de ese padrón electoral que tanta desconfianza ha generado en la ciudadanía. Entonces, hay muchos motivos por los cuales el gobierno del movimiento al socialismo no quiere que se lleve adelante el censo. Más ahora ya agotadas las instancias de diálogo, agotadas las instancias de concertación, porque existieron cartas, existieron solicitudes de reuniones, existieron combinatorias, baje ministro de Planificación, baje director del INE, nunca bajaron. Se lleva adelante una reunión el 15 de agosto donde te quitan los celulares a las autoridades, al rector, al gobernador, un precedente me parece de lo más vergonzoso, pero en fin, se lleva adelante una reunión y se asumen compromisos. El gobierno incumple, el gobierno tilda ya de manera anticipada de insuficiente la propuesta técnica, que dicho sea de paso, la universidad no tenía obligación alguna de presentar propuesta técnica, la presenta porque el INE no tenía ninguna para mostrarle a la ciudadanía. Y es curioso ver cómo el ministro de Planificación del Desarrollo, un día antes del Cabildo, sale a decir de que la propuesta de la universidad es de 2 hojas, según él, que no es de 2 hojas porque yo la he leído unas 10 veces y no es de 2 hojas, y trata de llamar a un partido donde el resultado ya está determinado. ¿Para qué llama a una mesa técnica Santa Cruz si el ministro de Planificación del Desarrollo dice que la propuesta técnica de Santa Cruz de llevar adelante el censo del 2023 es inviable, es irracional? Es evidente de que existió un propósito de querer mostrar, diremos, una actitud de apertura que no se ha dado. Estas intenciones de acercamiento por parte del movimiento al socialismo han sido simples estrategias de desgaste, de distracción, con el propósito de desmovilizar a la ciudadanía. Pero ahora, insisto, agotadas estas instancias, ya se ha llegado a la máxima
al máximo nivel, diremos, de deliberación ciudadana que legitima la posición de Santa Cruz y en la concentración, pues, ¿no?, de más de 1,5 millones de personas que le exigen al gobierno central que el censo se realice el primer semestre del 2023. Insisto, Rubén Antonio, no puede un gobernante hacer soportar los perjuicios de su propio incumplimiento en la ciudadanía. No puede, pues, ese ciudadano esperar al 2025 o al 2026 para tener mayores hospitales, para tener mejores escuelas, para tener más profesores, para tener más médicos. Y yo me pregunto, no, mira, coincidimos en algo. Usted me decía, sí, coincido de que hay alguien aquí que no ha hecho su trabajo. Dígame usted, ¿hay alguien procesado por incumplimiento de deberes en el gobierno nacional? ¿Hay un funcionario al que se le haya dicho, usted ganó un sueldo, no justificó su trabajo, ha incumplido los deberes, se le abre un proceso por incumplimiento de deberes? No hay absolutamente nada. Y eso es lo que molesta. Por eso, se analiza el caso en particular, que es el censo, pero hay una actitud mayor que sienta un precedente sumamente terrible para la democracia, para el Estado de Derecho, para esa relación poder-ciudadano, porque da la sensación de que se cumple, de que depende de quién lo haga, pero hay quienes tienen el privilegio de incumplir deberes y gozar de impunidad. No hay nadie, Rubén Antonio, por lo menos yo tal vez esté equivocada, pero ustedes me dirán si hay alguien a quien se haya procesado por parte del gobierno y en el Ministerio de Planificación del Desarrollo. ¿Qué se les hace? Se los aparta, diremos, del escenario mediático, ¿no? Uno se enferma y renuncia, la otra ministra la retiran, pero no hay nadie que esté procesado por incumplimiento de deberes. El día de mañana puede que el órgano electoral tampoco haga su trabajo y diga, pucha, no nos dio tiempo de llevar adelante las acciones necesarias para garantizar las elecciones, las postergaremos. Yo sé que es un ejemplo extremo, pero no tampoco del todo irracional, ¿no? Porque, nuevamente repito, da la sensación de que de a poco se está relativizando el cumplimiento de la ley, se está relativizando la responsabilidad del funcionario público de llevar adelante su trabajo, y eso a quién tiene como directo perjudicado la ciudadanía. Y Santa Cruz es consciente, nosotros somos conscientes, porque otra cosa es vivir aquí en Santa Cruz, otra cosa, yo se lo digo porque yo no soy, voy a aclararlo, ¿no? Porque da chiste ver cómo en las redes sociales me quieren atacar de que logiera, defender la logia. No tengo nada, ¿no? Tampoco quiero tener nada de logiera, ¿no? Es más, me siento muy satisfecha de que, sin haber pertenecido a algunas esferas de poder que pueden existir no solo en Santa Cruz, sino en todos lados, he podido llegar a ocupar un lugar de representación. Yo sé porque lo he vivido, ¿no? Mi papá murió de cáncer, hemos tenido que viajar a Buenos Aires con los pocos ahorros que teníamos, porque aquí definitivamente la bomba de cobalto que utilizaban para hacer el tratamiento de la radioterapia en Buenos Aires, me acuerdo que se escandalizaron y dijeron, eso es de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es lo que había en Santa Cruz, y todos los días los ciudadanos pasan eso. Entonces, es pues legítimo de que el ciudadano se indigne, se moleste, reclame, sienta que trabaja y no se le el Estado no le retribuye el aporte que el ciudadano da, y esperamos que esto, que ha sido una masiva concentración en el Cabildo, haga reflexionar al gobierno. En verdad le digo, Rubén Antonio, la gente quiere trabajar, sí, pero no quiere ser esclavo de un Estado que de su condición de poder. Asambleísta, dos elementos para el comentario nada más. El gobierno ha justificado esta convocatoria para el 11 de octubre en razón del acta firmada el 15 de agosto, que decía que tenía que haber una mesa técnica, no solamente con estas representaciones de Santa Cruz, sino también con estos dos organismos internacionales, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, como también el CELADE de la CEPAL. Entonces, ahí se justifica por un lado la necesidad de esa reunión, al que aparentemente en Santa Cruz están desahuciando esa reunión. Segundo elemento, qué bien que toque el tema del cáncer, cierto, a todos los bolivianos nos preocupa. ¿Qué opinión tiene respecto de la entrega del Centro Nuclear de Medicina en Santa Cruz, en Pampa de la Isla, que seguramente va a aliviar en gran parte? Qué pena que su papá no haya tenido la oportunidad de disfrutar de ese tratamiento en este centro médico, pero bueno, en adelante creo que Santa Cruz también se beneficia de este proyecto. Sí, Santa Cruz recibe lo que le corresponde, lo que le toca, es una retribución al aporte enorme que le hace al país, y me alegra, y le digo con total honestidad, aplaudo ese tipo de iniciativas, aplaudo ese tipo de obras, la gente lo necesita. No podemos nosotros tener una realidad tan distante de ese modelo de Estado que consagra la Constitución Política del Estado, y desde luego que por muchos esfuerzos que se hagan nunca va a ser suficiente.
Yo en verdad les digo, Rubén y Antonio, desearía un país que no vive en conflicto, un país en el que las autoridades al momento de asumir el poder se olviden de su consigna política y trabajen con todos y para todos. Pero eso solamente se logra, Rubén, Antonio, cuando los gobernantes actúan de buena fe. Yo, por ejemplo, en varias sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental insté a los asambleístas departamentales del movimiento al socialismo a construir puentes de diálogo, porque ellos representan a Santa Cruz y aunque tu gobierno, diremos, asuma una posición político-partidaria, uno no puede pues mantenerse al margen sobre pretexto de consigna política y ser indiferente ante la crisis social que se está generando. Ojalá que en estos días que quedan existan verdaderos acercamientos, pero no acercamientos que traten de inducir en error, que traten de inducir con mala fe en escenarios que se disfrazan de consenso, pero que en realidad en el fondo son una escena más de lo que ha sido y de lo que nosotros lo vemos desde Santa Cruz como una imposición. En verdad espero este acercamiento y se evite pues no la adopción de esta medida extrema del paro indefinido en Santa Cruz. Asambleísta, cuando usted dice que Santa Cruz ha llegado al máximo nivel de liberación ciudadana con el Cabildo, ¿le cierran el paso a una posibilidad de diálogo a esta convocatoria del 11 de octubre? No, pero no con las condiciones que el gobierno imponga. Si el gobierno te viene a decir de que la propuesta de Santa Cruz no es viable, ¿qué quiere? ¿Sabe qué quieren, Rubén Antonio? Quieren que Santa Cruz vaya a validar la imposición de llevar adelante el censo del 2024. Ahora, hay 9 regiones del país, asambleísta, hay 8 regiones del país, si es que quiere, 8,5 decían el otro día, 8 regiones del país que por lo menos se han adscrito a que el censo sea en 2024. Hablamos de los 8 gobernadores menos Luis Fernando Camacho, hablamos de 10 alcaldías más el Alto que se han adscrito, se han avenido a esta convocatoria. ¿Por qué hay una sola región que está en contra de esos 8 departamentos y estas 10 comunas que también han participado de las reuniones? 2 cuestiones. 1, 8 departamentos están a favor del incumplimiento de la ley. Santa Cruz está a favor del cumplimiento de la ley. Santa Cruz no se inventó, eso tenía que ser el 16 de noviembre del 2022. Y hay una razón de fondo. ¿Por qué los otros gobiernos departamentales y municipales de las principales capitales de todos los departamentos, de los 8 departamentos restantes, no quieren censo? Porque existe, pues, no ese temor de que por los nuevos resultados emergentes del censo, esos departamentos y esos municipios pierdan recursos. Y a mí ese es un estigma con el que se ha acusado a Santa Cruz de ser egoísta y de que querer censo porque quiere quitarles recursos a otros departamentos. Insisto, lo malo no se convierte en bueno solo porque la mayoría lo diga. Simple y sencillo como eso, Rubén Antonio. Pero así se maneja la democracia, ¿no? Así se maneja la democracia. Claro que sí. No, en democracia hay mayorías y hay minorías. Justamente las minorías tratan de equilibrar, porque una mayoría irracional que ha sucedido, usted verá en Alemania, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, al mando de Hitler. Para la mayoría, los genocidios en contra de los judíos era bueno en Alemania. Y podemos decir nosotros que porque la mayoría de los alemanes estaban de acuerdo, el genocidio era bueno. No, una democracia está construida por mayorías y minorías y eso genera el equilibrio. Mantiene la racionalidad de un sistema gubernamental. Por otro lado, la posición de Santa Cruz ahora mismo en relación a pedir el censo del 2023 es mayoritaria en el departamento. Minoritaria en el país, una minoría se está imponiendo también al país. ¿Por qué descalificar y desahuciar a estos 8 departamentos? La ley no se negocia. La ley no se negocia. Una vez que se establece una norma jurídica, se genera una obligación inobjetable de cumplirla por parte de gobernantes y gobernados. Nuevamente volvamos al ejemplo que yo le puse. ¿Qué pasa si el día de mañana 8 departamentos acuerdan en postergar las elecciones porque no de tiempo, porque los del órgano electoral no hicieron su trabajo? Y Santa Cruz sale a reclamar y le dice, oye, ¿por qué está permitiendo esto? Ah, porque seguramente los 8 gobernadores y los restantes alcaldes se pusieron de acuerdo para alargar un poco más su periodo de gobierno.
Yo sé, no es un ejemplo tampoco del todo descabellado, porque en ambos ejemplos hay incumplimiento de deberes, en ambos ejemplos hay relativización del cumplimiento de la ley, en ambos ejemplos hay discrecionalidad sobre algo que no se puede manipular, que precisamente es la norma jurídica. Entonces, no es que Santa Cruz esté en contra de los 8 departamentos, Santa Cruz está a favor de la ley y Santa Cruz está además defendiendo recursos para habitantes que vienen de los 8 restantes departamentos. Como pasa en Cochabamba, como pasa en La Paz también. La Paz tendría el mismo derecho, por ejemplo, de reclamar lo que Santa Cruz hace, pero no lo hace, porque se hace creer en Santa Cruz que los migrantes vienen solamente pobres, no vienen a invertir, cuando se sabe de que hay empresarios paceños, cochabambinos, orureños, tarijeños que también invierten en Santa Cruz. No es que vienen con las manos vacías también. Mire, yo creo que si entramos a un debate de fondo sobre esto, 5 o 10 minutos, 1 hora nos quedan cortos, ¿no? Yo lo es de que existe una diferencia abismal en el porcentaje de migración de cruceños a La Paz que de paceños a Santa Cruz, ¿no? Y no solamente es La Paz, Tarija, Cochabamba, Pando, Chuquisaca, nos gusta o no nos gusta, el mayor flujo migratorio interno hay de 8 departamentos restantes, incluido el Alto, hacia Santa Cruz. Eso genera necesidades que por la redistribución abusiva, irracional, que hay ahora mismo como efecto del centralismo, no permite pues satisfacer las necesidades de estos migrantes, las necesidades no solo de los migrantes, sino la propia ciudadanía es insatisfecha, cruceño, sea la de origen, más aún pues no cuando nos llegan habitantes de otros departamentos y nosotros aplaudimos la llegada y eso creo que también ha sido un factor de despegue para el departamento de Santa Cruz. No podemos nosotros zanjar, diremos, y decir solamente Santa Cruz recibe. Obvio que ellos llegan a aportar, pero creo que tiene que haber un espíritu más abierto, un espíritu solidario. Y como yo lo decía en mi intervención en la cumbre departamental, si le va bien a Santa Cruz, le va a ir bien a Bolivia. Y ojalá que los otros departamentos replicaran ese modelo de desarrollo productivo, ese modelo de fomentar la iniciativa privada, etcétera, etcétera, en otros departamentos, para que todos puedan crecer parejo. Así es. Muy bien, asambleísta, le agradecemos por su tiempo. Nos hemos pasado 3 minutos, así que un abrazo hasta Santa Cruz. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión. Ojalá que la próxima vez ya sea para aplaudir un acercamiento y llevar adelante un diálogo honesto con toda Bolivia por el bienestar de todos los ciudadanos. Que así sea. Que así sea, Paola. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego.